Partimos de cero. Ya, de la tabla de la corriente débil. Ya. Entonces, como decía, cada tabla corresponde a ciertos lugares geográficos. Por lo tanto, si yo estoy navegando, por ejemplo, el canal Jerónimo, tengo que irme obligatoriamente a la tabla A para calcular la duración de la corriente débil. La tabla B para el canal del Cagua, Boca del Guafo, Isla Meninea y el paso McIntyre y Angostura Murray. ¿Dónde queda el paso McIntyre? ¿Dónde queda el Murray? Canal Beagle, por ahí estamos hablando. Canal McIntyre es cuando el canal Beagle, uno toma el paso noroeste, ahí está el paso McIntyre. ¿Ya? Bueno, tenemos otra tabla, la tabla C, que es exclusivamente para la angostura White, la D para la angostura Kirke, la E para la angostura Gabriel, la F para el paso McKinley y la G para la angostura inglesa. ¿Ya? No tengo la tabla del año 2025, por tanto puede que también se haya agregado una tabla más con algún lugar. ¿Ya? Entonces, la tabla, ¿qué cosa es lo que me va a entregar? El formato de las tablas es exactamente el mismo, ¿ya? Con la diferencia de que aquí arriba dice exactamente a qué corresponde la tabla. En este caso, estamos hablando de que está aquí la tabla G, o sea, angostura inglesa, ¿ya? Esta tabla se debe utilizar para la angostura inglesa. Y aquí está dividida en una columna principal y después tiene una línea aquí con periodo con una corriente no mayor a, y aquí me está indicando varias columnas de intensidad de la corriente. Aquí tenemos de 0,1 nudo, 0,3 nudo, 0,5 nudo, 0,8 nudo, 1 nudo, 1,2 nudo, 1,5 nudo. Entonces aquí lo que uno tiene que definir, o el capitán tiene que definir, o el armador tiene que definir, decir, oiga, ¿sabe qué? La costura inglesa usted la puede pasar con una corriente débil de 1 nudo o 1,2 nudos. Y en ese caso usted utiliza esta columna para hacer su cálculo. ¿Ya? Y después vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, aquí la columna del lado izquierdo dice corriente máxima. Esta corriente máxima es la intensidad de corriente que me entrega a mí la tabla 1 para un determinado momento. ¿Ya? Que lo calculo. Me dice que esta aquí es mi intensidad máxima. ¿Ya? Y después aquí yo voy a ingresar a la columna que me corresponde un nudo o 1,2 nudos. Supongamos que sea un nudo. Aquí me aparece que la unidad de medida de todo lo que está puesto aquí abajo es en minutos. Minutos, por lo tanto, si yo tengo aquí 107 minutos, esto implica que yo estos 107 minutos los tengo que transformar en horas y minutos, ¿cierto? O sea, aquí serían 107 minutos, es lo mismo que tener 1 hora 47 minutos, ¿cierto? 1 hora son 60 minutos, por lo tanto yo resto 60 y me quedan 47 a situación. Y después aquí, en esta segunda línea, o tercera línea mejor dicho, están los casos, el I, 2I, 3I, I2, 3, 1I, 2I, 3I, y aquí me va a indicar en realidad los minutos que se demora. Este de aquí tiene, para 0,1, tiene solamente el caso I, o sea, cuando estamos hablando de esta condición, cuando tenemos flujo, 1 estoa, 0, reflujo y un nudo. ¿Ya? El caso 2, el caso 2 es cuando tenemos intensidad máxima, débil y variable con asterisco, y sube nuevamente a intensidad máxima del misma componente. Y el tercer caso
estamos hablando de una intensidad máxima que disminuye bajo el nudo y posteriormente sube nuevamente hasta intensidad máxima, y esto que está aquí llega a mayor de 0,3 nudos, ya, o sea, 0,4 nudos, entonces tenemos caso 3. Y aquí tenemos los minutos que se demora en cambiar la corriente o mantenerse, mejor dicho, un nudo para el caso 1, para el caso 2 y para el caso 3. Esto aquí está en minutos para una intensidad máxima de 2 nudos. ¿Ya? Si dentro de la tabla a mí me dice que hay una intensidad máxima de 2 nudos, eso significa que yo tengo 59 minutos para cruzar la angostura inglesa con una corriente no mayor de un nudo. Si estoy en el caso 2, estoy en esto, que tengo una corriente débil y variable, tengo 168 minutos. O sea que estamos hablando de 2 horas 48 minutos. ¿Ya? Y aquí en el caso 3, que estoy en este caso que está puesto acá, tengo 2 horas para pasar. Entonces se dan cuenta que la ayuda que tiene el saber calcular esta fórmula de la corriente débil. Entonces vamos a ver duración de la corriente débil en torno a una estoa. Esto aquí es la estoa y esta aquí sería la corriente débil. ¿Ya? Tenemos entonces, limpiemos un poquito esto que está puesto acá. Determinar la duración aproximada de una corriente no mayor de un nudo en torno a la estoa pronosticada para la cultura inglesa de las 3:58 horas del día 26 de julio del año 2022. Esta tabla, la 22, y se va a mandar esta con la 24. Entonces, yo de la tabla de corriente tengo estos datos para el día 26 de julio, angostura inglesa, ¿cierto? Entonces, yo voy a cruzarla a las 3:58. Acordarse que la angostura inglesa está en la región de... ¿En qué región está la angostura inglesa? ¿En qué región se encuentra la angostura inglesa? En ¿Me Aysén, escucha? ¿no? O Magallanes. No. Magallanes, está después del Golfo de Penas, está en Magallanes, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo que vamos a tener 3:58. Entonces yo calculé inicialmente que yo tendría que pasar a las 3:58, porque yo sumaba una hora, 3:58, la hora de la estoa. ¿Ya? Yo calculo siempre, mi PIN va a estar 3:58. Pero después yo tengo que calcular si yo puedo pasar la angostura inglesa a una intensidad no mayor de un nudo, ¿cuánto tiempo voy a tener para pasar esa angostura? Por lo tanto, yo tengo que considerar estos 3 datos: la hora de la estoa, intensidad máxima antes de la estoa y la intensidad máxima después de la estoa. O sea, lo que yo estoy viendo es lo siguiente. Tengo la intensidad máxima, que está puesto aquí, esta es la curva de corriente. Aquí en azul tengo la estoa, tengo mi intensidad máxima de 2,4 a las 10:03, aquí será 10:03. Tengo la hora de mi estoa, que es a las 3:58, que es lo que me indica acá, ¿ya? Y tengo mi intensidad máxima de reflujo, que es 1,9, y este se produce aquí a las 16:48, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo la hora de la estoa, 3:58, tengo la intensidad máxima de flujo 2,48, 2,4 y tengo mi intensidad máxima de reflujo que es 1,9. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo que calcular cuánto es este tiempo entre un nudo disminuyendo el flujo y un nudo aumentando el reflujo. Por lo tanto,
con estos datos, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que ver mi hora, cuántos minutos antes hacia allá y cuántos minutos después hacia la derecha. Y el tiempo ¿dónde lo obtengo? Lo obtengo es la tabla G. Y aquí entro con mi columna de un nudo, porque en un nudo, identificamos qué caso es este y nos damos cuenta que este aquí es el caso I, porque tiene claramente definido una intensidad máxima, una estoa y otra intensidad máxima contraria a la primera, o sea, de flujo, estoa y reflujo, ¿cierto? O sea, es el caso I. Y aquí no hay ninguna discusión. Por lo tanto, aquí entramos con estos 2 minutos. El C, que es la intensidad después de la estoa, que es el menor, es 1,9. Buscamos aquí en esta columna, la intensidad máxima es 1,9, ¿cierto? Nos vamos por esta misma línea hasta llegar al caso I y nos damos cuenta que aquí son 60 minutos. Como este aquí está después de la estoa, sumo, ¿cierto? 60 minutos, o sea, es una hora, en vez de 3,58 me van a quedar 14,58, ¿ya? Lo segundo, que es el 2,4 nudos, busco los 2,4 nudos y me voy nuevamente por la misma línea hasta la primera columna de un nudo y tengo 58 minutos. Por lo tanto, como estoy viendo que es el flujo hacia la izquierda, resto y me da 13 horas. Entonces, yo tengo entre las 13 horas y las 14,58 horas para pasar la angostura inglesa con toda tranquilidad, sabiendo que voy a encontrar una corriente no mayor de un nudo. O sea, lo que a mí la estoa, que era 3,58, se me transformó en exactamente casi 3 horas para poder pasar la angostura inglesa. ¿Ya? ¿Se dan cuenta de la utilidad que tiene este tipo de tablas de la intensidad débil o variable? Está bueno, profe, está bueno. ¿Ya? Después, tenemos el segundo caso, que también es bastante interesante, ¿ya? Que es determinar la duración de la aproximada de una corriente no mayor de un nudo en torno a la estoa pronosticada para la angostura inglesa a las 13:37 horas del día 29 de enero del 2022, ¿cierto? Aquí tenemos lo que me indica a mí la tabla de corrientes para el día 29 de enero del año 2022. ¿Y qué es lo que tengo yo acá? ¿Qué es lo que tengo? Si ustedes se fijan acá, busqué mi hora de la estoa, 13:37, que es esto que está aquí. 13:37, que es la hora de la estoa, y yo voy a tener aquí una intensidad máxima de reflujo de un nudo, por lo tanto, esa a mí me sirve. Estoy dentro de los parámetros que estoy estableciendo. Entonces, yo aquí utilizo lo siguiente. Anoto, porque el caso que estoy viendo yo aquí es el caso 2, perdón, el caso 3, que tengo, perdón, correcto. Este también es el caso 1. ¿Por qué? Porque yo tengo una corriente de flujo, tengo una estoa y tengo una corriente de reflujo, ¿ya? O sea, este aquí también es el caso 1, ¿ya? Porque el caso 1, acuérdense, el caso 1 es que tiene flujo, estoa y reflujo, ¿ya? Los otros casos son los que tienen flujo, corriente débil y flujo. O flujo, corriente mayor de 0,4, de 0,3 y flujo. O bien, lo mismo, pero en reflujo. El caso 1, el que pasa directamente de flujo, estoa y reflujo. Entonces, yo aquí quiero que tengo que buscar la corriente menor de un nudo, ¿cierto? Por lo tanto, si yo hago la gráfica que me indica aquí, yo tengo a las 0903, 0903 tengo una intensidad máxima de flujo. O sea,
Aquí sería la 0903, ya, con intensidad máxima de flujo. La intensidad comienza a bajar. Aquí yo voy a tener un nudo, sigue bajando, llega a la estoa, comienza a subir, ya, llega a un nudo y comienza a disminuir, ya. Y aquí llega nuevamente a la estoa, cambia corriente de flujo, comienza a aumentar y llega aquí a un nudo. Por lo tanto, el tiempo que yo tengo es todo este tiempo, mejor dicho aquí abajo, todo este tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, yo creo que tengo que considerar como medida mi hora de intensidad máxima de reflujo, que el reflujo es solamente un nudo. Por lo tanto, yo considero que son las 377, que lo considero desde la estoa hacia acá y después desde la estoa hacia acá, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo? Tengo el 29 de enero, hora de la estoa 1357, que es la que me está indicando aquí, y después tengo mi intensidad máxima corriente antes de la estoa, que son 2,3 nudos, que es el que tengo aquí en flujo. Y después tengo la hora de la estoa, que es de las 18:53, que es la que está puesto acá. Tengo 29 de enero, la intensidad máxima corriente después de la estoa, que es de 2,5. ¿Ya? Por lo tanto, yo aquí tengo hora de la estoa, que aquí está en amarillo, que es las 3:77, y la hora de la estoa, que está puesta acá, que son las 17:53. Por lo tanto, yo me ingreso aquí a la tabla con la intensidad máxima de 2,3, el dato de aquí arriba, B, me voy también a la columna 1, me da 58 minutos, anoto aquí 58 minutos, por lo tanto yo aquí resto y me quedan 12:39. Acá, en la letra que tengo más abajo, que es la intensidad máxima del otro grupo, que son 2,5, me voy hacia acá y también me da 58 minutos, ¿ya? Por lo tanto, desde las TOA, que son 17:53 más 58 minutos, me da 18:51. O sea, en este caso, para cruzar la costura inglesa, yo tengo desde las 12:39 hasta las 18:51. O sea, estamos hablando de poco más de 4 horas para cruzar la costura inglesa. ¿Ya? Todo esto con el caso 1, que es el dato más chico que tenemos. ¿Ya? Vámonos ahora a la duración de la corriente débil en torno a una corriente débil y variable. ¿Ya? O sea, vamos a ir al caso 2i, que es la corriente que tiene una intensidad máxima, comienza a bajar, pasa por un nudo, llega casi a la estoa, a menos 0,3 nudo, y sube nuevamente, y pasa por los nudos y llega nuevamente a una intensidad máxima. Ese que es el caso 2, que sería este. Entonces, dice, determinar la duración aproximada de una corriente no mayor de un nudo en torno a la corriente débil y variable, con asterisco, pronosticada para la costura inglesa a las 3:57 horas del día 9 de junio del 2021. Esto que está aquí es la copia de la tabla de corrientes para el día 9 de junio. Ya me indica claramente que aquí tengo una intensidad máxima, tengo una corriente débil y variable, esto aquí es de flujo, y aquí tengo también una corriente máxima de flujo, la misma dirección. Por tanto, si yo hago la curva, me voy a encontrar de que tengo mi intensidad máxima de flujo, que son los 24 nudos de flujo que tengo aquí, puesto acá. La intensidad comienza a bajar, me llega aquí a el asterisco, intensidad de corriente débil y variable, de menos 0,3. Y aquí comienza nuevamente a subir
llega al un nudo hasta llegar a una intensidad máxima de 2,6 nudos. Por lo tanto, yo aquí tengo las 13:57, que es esta hora que está puesta acá, que yo la asumo que es, hablemos, como la estoa, ¿cierto? La corriente débil y variable, 13,57. Y aquí tengo que calcular cuánto tiempo antes y cuánto tiempo después tengo yo el nudo que yo me coloqué como dato, o sea, como límite. Por lo tanto, yo hago este cuadrito con las 3:57 antes y 3:57 después, ¿ya? Y me meto aquí a la columna de un nudo con el caso 2i, ¿ya? Me ingreso con mi intensidad máxima de 2,4, que es antes, ¿ya? Tengo 2,4, me voy por esta línea y encuentro que son 152 minutos. 152 minutos equivale a 2 horas 32, ¿ya? Pues son 2 horas son 120 menos 152, me quedan 32. Eso me da 11:25. Y después, 3:57 con 26 nudos me da 150 minutos, o sea, 2 horas 30, y me queda 16 horas 27. O sea, yo tengo disponible para cruzar la angostura inglesa teniendo no más de un nudo entre las 11:25 hasta las 16:27. O sea, aquí estamos hablando de 5 horas disponibles para cruzar la angostura inglesa, ¿ya? O sea, estamos pasando de unos pocos minutos a 5 horas, ¿ya? Y último caso, que sería la corriente que tiene una intensidad eh, máxima menor que las máximas que están puestas más arriba, ¿ya? O sea, este caso que vimos aquí, que esta corriente podría ser de 0,4, 0,5 hasta 0,9, ¿ya? Más o menos para saber cuánto tiempo es lo que está. Y aquí no tenemos TOA y aquí tampoco tenemos TOA. Aquí asumimos que la corriente de variable es como la estoa, igual que en el caso anterior, para saber la corriente que hay en un momento determinado. Aquí tampoco tenemos estoa, ¿ya? Solamente en el caso I es donde tenemos estoa, ¿ya? Entonces, determinar la duración aproximada de una corriente no mayor de un nudo en torno a la corriente de flujo de 0,3 nudos pronosticada para la angostura inglesa a las 15:51 horas del día 12 de febrero del año 2022. Mantiene la dirección de la corriente. Ojo, es importante. Entonces, en la tabla de corriente encontramos para el día 12 de febrero estos datos. Tenemos que a las 15:51 tenemos 0,3 nudos, que es de flujo, ¿ya? Acordarse que para que aquí aparezca el asterisco, tiene que ser la intensidad de la corriente menor de 0,3 nudos, ¿ya? Por tanto, hay que saber claramente que es 0,3 nudos, por tanto, no cae con el asterisco, sino que es aparte. Es otro caso. Entonces aquí también colocamos la hora de la corriente de 0,3 nudos, que sería las 15:51. Colocamos la intensidad máxima antes, que es 2,7, intensidad máxima después, que es 2,3. Y esta sería nuestra curva de corriente, ¿ya? Tenemos intensidad máxima 2,7 nudos, intensidad máxima 2,3 nudos de flujo, y aquí tenemos la intensidad mínima, que sería 0,3 nudos. Por lo tanto, yo tengo que hacer el cálculo de cuánto tiempo antes y cuánto tiempo después de esta intensidad de corriente de 0,3 nudos yo puedo pasar. Tengo la 15:51, que es la hora en la cual se produce la mínima corriente. Meto con la intensidad de 27 nudos primero, perdón, 2,7 nudos, me voy por esta línea hasta el caso 3 de la columna de un nudo, el caso 3, 105 minutos, lo que equivale a 1 hora 44, ¿cierto? Y eso me da 14,07. Y después con 2,3 nudos
llego a hacer 111 minutos, lo que equivale a 1 hora 51 minutos, y eso me da la hora 17:42. O sea, yo tengo disponible entre las 14:07 y las 17:42. O sea, aquí tengo 3 horas, casi 4 horas para poder pasar la angostura inglesa con condiciones seguras de navegación. ¿Ya? Estos son los 3 casos que existen. ¿Ya? Por favor, vamos a hacer, eso voy a dejar de compartir. Ya. Me equivoqué aquí. Ya, este archivo se lo voy a enviar después, un rato, para que lo hagan. Aquí hay algunos ejercicios para hacer, ¿ya? Que vamos a hacer los cálculos primero de cálculo de intensidad de corriente con un día con estoa, sin estoa y por un momento cualquiera, ¿ya? Entonces, el primer ejercicio, ¿ya? Que es, aquí para que ustedes lo vayan haciendo también en paralelo, ¿ya? Para la roca Remolinos. La roca Remolinos, ¿dónde se ubica y cómo se ubica? ¿Dónde está la roca Remolinos? Canal Chacao. Perfecto. Y si ustedes se fijan en la tabla corriente, el canal Chacao figura canal Chacao boca occidental y canal Chacao boca oriental. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros cuando calculamos roca Remolinos tenemos que entrar al canal Chacao boca oriental, ¿cierto? Pues está al este, está donde se orienta el sol, ¿ya? Entonces, eso va el día 2 de noviembre. Por lo tanto, de la tabla me entrega estos antecedentes, que el día 2 de noviembre tengo 4 estoas, tengo 4 intensidades máximas, 2 de reflujo y 2 de flujo, ¿cierto? Y yo lo voy a pasar a las 11:35 horas, ¿ya? Y 11:35 horas, acuérdense que estamos en horario de verano en noviembre y estamos en la UTC -3, por lo tanto, a la hora que tiene puesta la tabla le tengo que sumar 1 hora. Por lo tanto, primero que todo tengo que ubicar dónde están las 11:35. Si yo voy aquí a ver esta tabla, 11:35 va a estar entre la estoa de las 13:48, ¿ya? Y intensidad máxima de las 10:32, ¿ya? Aquí está metido esto. Por lo tanto, yo tengo el dato A, que es la diferencia que existe entre la hora de la estoa, ¿ya? Y la intensidad máxima, la que está aquí, está antes que la hora de la estoa, es el dato A, y el dato B sería entre la hora de la estoa
y la hora que nos interesa a nosotros, ¿ya? Por lo tanto, yo aquí tengo que hacer el siguiente ejercicio. Hora de las TOA, que es 13:48, hora de intensidad máxima, que es 10:32. Aquí está, hay un errorcillo, que es 10:01, pero debe ser 10:32. Esa diferencia me da 3:47, lo cual no vamos a arreglar ahora, lo vamos a arreglar después. Y después tengo yo... 13:48 debería dar, profe. ¿Ah? 13:48 debería dar abajo, no 13:28. ¿A dónde? ¿En qué parte? En la curva, en la A. Ah, que no, yo no alcanzo a ver porque me tapa. Que no lo veo porque me tapa la... Espérese, ahora lo puedo correr. Ah, afirmativa, sí, es 13:48, ¿ya? 13:48 sería aquí y este aquí sería 10:32, ¿cierto? Me da esa diferencia, que es la duración entre la hora de las TOA y la hora de intensidad máxima. Después tenemos la hora considerada, que es la hora que me dan, 11:35, ¿ya? Y la hora de las TOA más cercana, que es las 13:48. O sea, estoy calculando esta diferencia de tiempo. Calculé esta diferencia de tiempo completa y ahora esta otra diferencia de tiempo, que son 2:13. Con eso, yo tengo dos formas de hacerlo. O entro directamente a la tabla número 2, o sencillamente lo hago por la forma, ¿cierto? Con la tabla número 2, yo ingreso a la tabla número 2 con el dato A. Vayamos viendo, vamos a la tabla número 2. Ya, la tabla número 2, vamos a encontrar lo siguiente. Con la letra A, que estamos hablando de 3:47, tengo 3:40 y 4 horas, ¿cierto? O sea, me voy a la columna de 3:40. Y tengo el dato B, que es 2:13. Busco en la columna del lado izquierdo 2:13, tengo 2:00 y 2:20. Ingreso en la línea de 2:20, que está más cerca. Y me voy hasta las 3:40 y me queda un factor de 0,8, ¿cierto? 0,8. Y tengo que mi intensidad máxima de las 10:32, perdón, es 5,4, que es esta que está aquí, 5,4. Por lo tanto, 5,4 por 0,8 me da 4,32. Por lo tanto, mi intensidad de corriente del momento es 4,32 nudos de flujo, ¿ya? Y la dirección la veo también al final de la hoja del mes de noviembre en la Roca Remolino, el canal Boca Oriental, el canal Chacao, ¿ya? Eso es. Aquí tenemos otro cálculo también con STOA, ¿ya? Que es la angostura de Kirk, que va el día 21 de febrero del 2024, 12:30, que también estamos con UTC-3, ¿ya? Y se pide intensidad de la corriente y la dirección. Para eso tenemos nosotros, de la tabla de la corriente, tenemos este dato para el día 21 de febrero, ¿ya? Y nosotros estamos a las 12:30. Ubicamos dónde queda la 12:30. La 12:30 queda después
de las 11:28 y antes que las 14:06, ¿cierto? Por lo tanto, coloco yo la hora de la estoa es 11:28 y la hora de intensidad máxima es 14:06. ¿Ya? Eso me da la diferencia de 2 horas 38. ¿Ya? Por lo tanto, lo que estoy calculando es la hora de la estoa y la hora de la intensidad máxima. Es ese tiempo, el A. Y después calculo yo la hora entre la estoa y mi hora, que es la que está ese tramo corto. ¿Ya? De ahí ingreso yo nuevamente a lo que es la tabla 2 para obtener el factor. Y la tabla 2 ingreso con el dato A, que sería 2 horas 38, o sea, estamos hablando de 2 horas 40, bajo con la columna del lado izquierdo hasta la 1:02, que sería 1:00, y busco la columna y me da 0,6. 0,6 es el factor y mi intensidad máxima es 2,6. Por lo tanto, multiplicando 2,6 por 0,6 me va a dar 1,56. ¿Ya? Esa es la intensidad máxima, perdón, la intensidad que yo voy a tener a las 12:30 horas. ¿Ya? ¿Van haciendo este ejercicio o no lo están haciendo? Sí, profe, yo lo voy siguiendo para ir corroborando los datos. Ya. Aquí tenemos otro tipo de cálculo. Cuando no tenemos estoa, o sea, tenemos ahora la costura inglesa para el día 1 de marzo del 2024 a las 7 de la mañana, ¿cierto? Estamos en UTC-3 porque la costura inglesa está en Magallanes, siempre está en horario de verano, ¿ya? Y aquí, el día 1 no tenemos ninguna estoa. Tenemos a las 3 de la mañana, tenemos un flujo de 2,4. A las 10 de la mañana tenemos una corriente de 0,5 nudo de flujo. Y a las 15:25 tenemos intensidad máxima de 2,5 de flujo también. Y tenemos después una corriente débil y variable. O sea, aquí tenemos tres intensidades de flujo, ¿ya? Con distintas horas y distintas intensidades. Y si yo llevo esto a un gráfico, ya voy a tener que, no tengo estoa, pero sí lo que me interesa a mí, que a las 7 de la mañana voy a tener un dato que sí me va a interesar, que es el de las 10:18, que es casi como una estoa de 0,5 nudos, ¿cierto? Que es el que está puesto acá, que son las 10:18, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que calcular cuál es la diferencia de tiempo entre 0,5 y las 3:26, que son de 2,4 nudos de la intensidad máxima. ¿Ya? Eso me da 6 horas 52. Y después yo tengo entre la hora considerada y la hora de la estoa más cercana, que la hora de la estoa más cercana es la 9:28. Aquí está, tenemos un error garrafal, que es la 9:28. Y con eso sacamos la diferencia de horas, ¿ya? Que me daría para entrar a la tabla 3 y poder calcular la intensidad de la marea, de la corriente que yo tengo en ese momento determinado. ¿Ya? Entonces, en resumen, uno siempre puede conocer la intensidad que va a tener en un momento determinado. ¿Ya? Aquí es hacer los mismos ejercicios anteriores utilizando las fórmulas, ¿ya? Con estos datos que ustedes los pueden hacer perfectamente bien. Y después tenemos los cálculos de corriente débil y variable. Me gustaría
seguir con esto en la próxima clase, porque están medio cansados, ¿no? Más o menos, profe. Más o menos. Es que lo que pasa es que esta materia es media árida porque o sea, es más entretenida hacerla en vivo, en directo. Uno puede hacer más cosas, pero es árida porque son fórmulas, son tablas, y las tablas realmente a uno lo marean y cansan. De repente, después de ver 3 hojas, la verdad que la vista se va por cualquier parte y va cometiendo errores. Les voy a mandar sí, este mismo archivo para que hagan los ejercicios y practiquen. ¿Ya? Pero me interesa primero que me hagan el problema de la prueba. ¿Ya? Ya, profe. Ya, jóvenes, espérense, déjenme verificar aquí los que tengo. Sí, sobre la lista, yo Espinosa entré un poquito más tarde. Sí, Astorga. ¿Qué le pasó a Astorga? Oye, que no. ¿Por qué no vino Astorga? ¿Quién sabe? ¿Sabe alguien o no? No, profe, no justificó, no avisó. Ya. Juan Delgado. Él nos encargó si lo podía dejar presente, profe, que se conectó, pero no pudo participar. Dice que tiene problema con señal. Ya. Espinosa. Está. Gamboa también Sí, aquí. está. Eh, Gamboa por acá, profe. ya. Levil. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, joven. Lobos. Presente, profesor. Le encargo el PowerPoint. Yo igual entré un poco más tarde. Ya. Por favor. Muchas gracias. Reynoso también está. Sangüesa también está. Presente, profesor, presente. Villalobos. Villalobos, Eric Villalobos. Y a Eric, ¿qué le pasó? ¿Hay que saber algo de él o no? Oh, Creo profe. que él se conecta al trabajo. Ya. Debe estar ¿Ustedes navegando, lo más probable. tuvieron corte de poder o no? De electricidad. El Limache. Ya.